Hermanos, atentos al siguiente video que voy a compartir con ustedes y la siguiente noticia de la cual me gustaría que pudiéramos nosotros sacar una reflexión y así también entender los tiempos en los que nos encontramos los cristianos acá en Occidente. Vamos a ver el siguiente video. Muchos de esta mesa, muchos de nuestros oyentes estén de acuerdo con las declaraciones de que el Islam radical está destruyendo o está dirigido a destruir la civilización occidental. Por estas mismas palabras, el párroco, el custodio Ballester, se ha sentado en el banquillo de los acusados, acusado precisamente de islamofobia. Con él tenemos conexión en directo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por llamarme y para explicaros un poquito lo que ha pasado. Lo primero de todo, preguntarle cómo está. Pues mira, estoy muy bien y además estoy muy agradecido a la Fiscalía porque si estuviéramos en Afganistán o en Pakistán habrían pedido la pena de muerte. Como estamos en España, a Dios gracias, solo me han pedido 3 años. 3 años que ya, es decir, en otros casos ni actúan, ¿eh? Pero en fin, ¿confía en su absolución o cree que esta causa ya se ha politizado? Bueno, mi abogado me ha dicho que si los magistrados actúan jurídicamente tendrían que absolverme. Ahora, si se mete la política por el medio, pues podría pasar cualquier otra cosa. Es lo que parece que está pasando, ¿no? Porque este asunto, desde luego... Bueno, si todo este sufrimiento, este estrés ha servido para que el público se dé cuenta de que la Fiscalía ha llevado los delitos de odio a la ridiculez más extrema. El otro día mi sobrina me decía, pero tío, te piden una pena que es por violar a alguien, cuando solo has hablado claro. Es que es un despropósito. La pena de cárcel y los 8 años de inhabilitación, sufragio pasivo y para enseñar en un colegio. Es decir, se ve lo malévolo que es este delito que puede destrozar la vida profesional de un hombre. Bueno, y que además también podríamos comprobar de forma muy rápida cómo la inmigración ilegal, el perfil de ese inmigrante ilegal que llega a nuestro país, en muchas ocasiones muy cercano a ese Islam más radical, precisamente son ellos los que cometen más agresiones sexuales a mujeres, más violaciones, más robos, más delincuencia, más hurtos. Pues al final sí que es cierto que, bueno, se desmontaría muy rápidamente con datos. Bueno, eso mismo que usted ha dicho, se lo echaban en cara a Armando Robles. Esas mismas afirmaciones que has dicho tú, a Armando Robles se las echaban en cara diciendo que simplemente hacer estas constataciones era ya incitar al odio. Claro, el periodista dijo que sus afirmaciones se basaban en hechos reales. Pero bueno, las cosas iban por ahí, ¿eh? A lo mejor dentro de poco algún fiscal de odio también nos quiere empapelar a vosotros. Muy bien, hermanos, me gustaría ponerte en contexto de lo que está ocurriendo, ¿no? Como ustedes pudieron ver, este es el sacerdote, el padre custodio, ¿no? Él es un sacerdote español, él es de aquí de España, y todo esto que estábamos viendo en el video ocurrió aquí en España. Y te pongo en contexto. Resulta que este sacerdote hace un tiempo atrás realizó un podcast en donde denunció y advirtió del peligro del Islam, de cómo realmente, ¿no?, en los textos coránicos y en los textos de sus comentarios, sus sunnas, sus hadíes, hay literalmente enseñanzas en donde se promueve la violencia hacia no musulmanes. Y él anunciaba y él decía esto también en consonancia con lo que está ocurriendo, ¿no?, a nivel mundial, como tal cual nosotros vemos casi que de 10 atentados terroristas, de 10 acciones violentas terroristas que ocurren en el mundo, 8 son promovidas por musulmanes, por personas que dicen abrazar el Islam. Y lo dijo también en consonancia con la persecución que está habiendo de hermanos en Nigeria, con las muertes que se están dando a cristianos en países como Irán, Siria, Nigeria, el Congo, y así sucesivamente. Entonces, el padre custodio, por decir esto en un podcast, una asociación musulmana decidió denunciarlo por delito de odio y pidieron a este sacerdote 3 años de cárcel. 3 años de cárcel y, como él dijo, 8 años inhabilitado completamente de su rol como sacerdote y de poder ejercer algún tipo de actividad política, como votar, como elegir y así sucesivamente, e incluso que lo despidieran de su trabajo como profesor y maestro en el instituto en donde él esté dando sus clases. Ahora, tú te preguntarás, vale, José, pero esto es un sacerdote, ¿qué pasa? Tú eres protestante, tú eres reformado. Hermano, tiene todo que ver, porque si esto le está pasando a un sacerdote, si esto le está ocurriendo a un cura, esto también a nosotros nos debe de interesar porque tiene que ver con nuestra libertad religiosa. Y es cierto que católicos y protestantes completamente diferimos en muchísimos aspectos, sin duda alguna, pero
También es cierto que cuando la sociedad mira entre católicos y protestantes, no hay gran diferencia para ellos. Es decir, eres un cristiano y si hablas mal de aquellos que nosotros queremos promover como buenos por nuestros propios intereses, a ti también te va a caer todo el peso de la ley. Y esa es la razón por la cual quise compartir esta noticia y esta información, porque esto nos puede ayudar a nosotros a entender un poco más el contexto en el que nosotros nos encontramos. Cada vez más se están endureciendo las leyes para simplemente que terminen afectando, coaccionando, callando, silenciando y persiguiendo a los cristianos y a ninguna otra religión más. Entonces, amados hermanos, esto nos muestra a nosotros un poco el nivel de persecución y el nivel de abominación y odio que se está levantando en contra de la iglesia y en contra de los cristianos de manera general, puesto que esto va sin duda en consonancia con la agenda de mordaza que el progresismo y el wokismo quiere implementar contra todos aquellos que simplemente se opongan a su retórica y a sus valores y a sus principios, ¿no? Miren, la agenda woke quiere connotar y colocar como odio las opiniones, pero lo que verdaderamente es odio y violencia lo quieren tapar con un dedo. Por ejemplo, es increíble que simplemente decir y opinar cosas que el propio texto del Islam enseña acerca de lo que deben hacer o de lo que pueden hacer contra los no musulmanes, a eso se le considera un delito de odio. Pero hablar en canales de YouTube como lo hacen muchos musulmanes, eruditos musulmanes en Inglaterra, acá en España, como lo hacen también en Canadá, como lo están haciendo en Francia, en donde abiertamente ellos explican cómo la ley de ellos les justifica y les permite a los pueblos a los cuales ellos decidan invadir, a los cuales ellos decidan atacar, darle tres opciones, ¿no? Lo primero, conviértete. Si no quieres convertirte al Islam, pues entonces páganos un impuesto. Y si no, te desvivimos. O sea, estas cosas las están enseñando con toda claridad y con toda liberalidad musulmanes acá en países occidentes, pero la agenda woke no ve eso como peligro, no ve eso como delito, no ve esto como odio, no ve esto como incitación a la violencia, sino que ve como incitación a la violencia el que una persona basado en evidencias, basado en los propios textos, afirma que se promueve, se enseña y se incita a la aplicación de la fuerza y de la violencia para llevar a cabo la imposición de la islamización en el continente. Esto, amados hermanos, tiene todo que ver con la lucha cultural y social que está llevando a cabo la agenda woke y que el único bastión que queda en nuestra cultura y sociedad es el pueblo evangélico que tiene su conciencia atada a lo que dice las Sagradas Escrituras. Y esto también a nosotros nos debe de dar una alerta y una idea de lo que próximamente podemos nosotros enfrentar, recibir este tipo de ataques y este tipo de mordazas que quieren implementar para que no se diga nada de la verdad acerca del Islam y de lo que horrendamente esta religión enseña en sus textos fundamentales. Ahora me gustaría compartir dos clips más que tienen que ver con esto que le estaba pasando al padre Custodio, que se generaron después de que se dio a conocer su denuncia. Pues resulta que al sacerdote lo han invitado a un programa llamado Código 10 y también a este programa invitaron, ¿no?, a dos musulmanes, supuestos musulmanes, y también a otros progresistas, ¿no? Y literalmente a este sacerdote lo que hicieron allí fue hacerle una trampa, una emboscada, e intentaron a él allí y a la cosmovisión que tiene acerca del Islam y acerca de ciertas posturas éticas que tenemos nosotros los cristianos, intentaron venderlo, presentarlo como si él fuera el violento, el radical, como si el padre Custodio fuera la persona que incita al odio, como si él fuese el que se estuviera poniéndose chalecos de bomba o incitando
a los feligreses a que vayan con cuchillos, como está pasando en distintos lugares, a caerle a cuchillazos a alguien que sea musulmán. Pues miren lo que ocurre ahora en este fragmento de esa entrevista que le hicieron, o una trampa que le hicieron al padre Custodio. El Islam no lo tengo yo, pues lógico. Dicho antes, tu marido es de origen marroquí, tus 6 hijos y tú formáis, y con tu marido, pues una familia mestiza. ¿Qué te parecen estas palabras del padre Custodio? Que te está escuchando, que está sí, aquí. A mí me gustaría saber si el padre Custodio sabe lo que significa Islam. Pregúnteselo. ¿Usted lo sabe, padre? Lo sé. Significa sumisión. Significa paz también. Sumisión y la forma, también. y consiste en una forma de vida que intenta buscar la paz interior. Yo, para curar el odio, le aconsejaría que conociera el Islam. Nada más. ¿Está de acuerdo, padre? Hombre, yo lo conozco, no soy un especialista, pero tengo un conocimiento suficiente para dar mi opinión. ¿Y su opinión es que el Islam es violencia? En el Islam hay violencia y no violencia, con un encaje difícil, pero eso es un problema que tiene el Islam, no lo tengo yo, pues lógico. Muy bien. Bueno, esta chica, Hannah, seguramente algunos de vosotros la habrás conocido porque esta es la chica que se volvió sumamente famosa, una española que supuestamente se convirtió al Islam, supuestamente. Y esta chica se volvió muy famosa porque ella fue una de las personas que salió a navegar en la flotilla que se dirigía a Palestina, y desde ese momento pues se le está dando palestras, voz, y esta es ahora la nueva promotora del bello, hermoso, pacífico, ejemplar Islam, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, en este fragmento de la entrevista que les comentaba, ¿no?, sus opiniones. Y miren, vamos a analizar lo siguiente. En primer lugar, ¿no?, como típico, esto es algo muy típico en los musulmanes. Siempre, ¿no?, se venden como víctimas, como si ellos fueran unos víctimas. Nosotros solamente somos víctimas de opiniones falsas, de bulos, de mentiras, personas que no entienden el Islam, y siempre, ¿no?, hacen este tipo de retórica con el propósito de, en primer lugar, hacer ver a la persona como ignorante del Islam, ¿no? Por eso comienzan, ¿no?, realizando esas preguntas. ¿Tú sabes lo que significa el Islam, no? Con el propósito de atacar, ¿no?, a la persona, haciéndola ver como ignorante del Islam, como que nunca ha leído el Islam. Y siempre, todos los musulmanes siempre hacen lo mismo. Apelan al victimismo y apelan a hacer del otro ignorante. No conoces el Islam, tú no sabes nada acerca del Islam, por eso te pregunto, ¿qué es el Islam? Entonces, le preguntan, ¿no?, ¿qué es el Islam? Y el padre Custodio le dice, el Islam significa sumisión. Y la otra, esta chica, no, adoctrinada completamente, dice, no, el Islam significa paz. Ahora, aunque no lo crean, esto va en consonancia con una agenda que se ha levantado desde hace ya más de 30 años, que tiene el propósito, por motivaciones egoístas, diabólicas y perversas, de redefinir, ¿no?, lo que es verdaderamente el Islam, ¿no? Redefinir lo que es verdaderamente el Islam. No, el Islam no significa en ningún lugar paz. El Islam no significa lo que tú creas que significa, Hannah. El Islam significa lo que es, y no es lo que individualmente tú digas y opines acerca del Islam, ¿no? Entonces, estas personas juegan con esta retórica, juegan con esta semántica, ¿no?, para hablar de palabras bonitas y para asociarlas con el Islam, con el propósito de, una vez ya, que los que estén escuchando bajen la guardia y digan, wow, ella promueve la paz, wow, entonces esto es el Islam. Pero, en primer lugar, así como esta chica Hannah está vestida aquí, así como esta chica va mostrando de más en su piel, ya así de por sí, mostrando su cabellera, mostrándose todo sensualizada, ya de por sí esta mujer, para un país islámico, es una pecadora a la cual no se le debe de hablar. De hecho, Hannah, aquí como ustedes la ven, en un país apegado al Corán y al Islam, no pudiera tener esta conversación con hombres como tú ves aquí con Nacho Abad. No pudiera tener un diálogo con Nacho Abad. De hecho, ella no pudiera estar cuestionando lo que diga algún erudito musulmán sobre el Islam en lo absoluto. No tendría voz, no tendría oportunidad de hablar, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuál es el propósito de ellos a través de eso? Pues bueno, presentar, ¿no?, un victimismo
y redefinir con un juego de semántica lo que significa realmente el Islam. Y nosotros todos lo tenemos claro. Es una sumisión por medio de la imposición violenta, por medio del uso de las armas, por medio del uso de la fuerza, por medio del uso de la política, por medio del uso de lo que sea necesario para que se lleve a cabo la implantación del califa islámico en el mundo entero. Entonces fíjense en una cosa, ¿no? Fíjense en una cosa. Esta chica también dice, ¿no? Esta chica también dice, yo le recomiendo que usted conozca el Islam y lo lea para que usted tenga paz y se cure del odio. ¿Ves? Juegan con esa semántica. Lo que hacen es cometer, ¿no? O intencionalmente, ¿no? Cometer lo que se conoce como la falacia de afirmación gratuita, ¿no? Es decir, dicen algo que supuestamente es algo, pero no lo prueban, no muestra evidencia, ¿no? El Islam es paz porque yo lo digo y punto. Tú lo tienes que creer así y ya está. No se sustenta con evidencia. No, el Islam significa encontrar tu paz interior y estar en paz contigo mismo. ¿En dónde dice eso? El Corán. Tienes que ir a las fuentes y mostrar eso en las fuentes si eso es así. Si dentro del Islam no existe violencia hacia los no musulmanes, si dentro del Islam no se justifica la violencia hacia los que no crean en ese falso Dios Alá, si dentro del Islam no se menciona realmente que se puede desvivir a una persona por abandonar el Islam, que se puede desvivir a una mujer por ser encontrada en adulterio, que se puede desvivir a una mujer por engañar y mentir a su marido, que se puede desvivir a una mujer por casarse con un no musulmán y así sucesivamente. Entonces, todos los musulmanes, cada vez que tú los escuches discutir, dialogar, siempre basan todo lo que ellos supuestamente creen en un relato que no se corresponde con la realidad del Islam y cometen esta falacia de afirmación gratuita, es decir, dicen algo que no es ese algo sin probarlo incluso, ¿no? El Islam es paz y lo tienes que creer. No lo creo, no lo pruebo, no tengo evidencias de ese algo, Y aquí yo creo que el padre custodio, evidentemente, y lo puedo entender, le faltó perspicacia, ¿no? Le faltó coger eso y verdaderamente coger esa retórica, usarla a su favor y ponérsela a ella. ¿Cómo? Puedes decir, mira, en primer lugar, yo no tengo odio, yo no tengo rabia, yo no tengo rencor hacia los musulmanes. Yo estoy atacando lo que enseña el Islam. Yo no creo que todos los musulmanes sean violentos, pero lo que sí creo es que en el Islam se justifica la violencia. Y las evidencias de eso es esto, ¿no? Los asesinatos en Nigeria, los asesinatos que se han visto recientemente en Alemania, los atentados terroristas que de cada 10 atentados, 8 los comete alguien que se considera musulmán y que hace siempre el grito Allahu Akbar antes y después de cometer sus homicidios. Entonces, yo creo que aquí el padre custodio se dejó realmente atacar y cedió ante esta estrategia dialéctica que utilizan los musulmanes para hacerse ellos las víctimas y para atacar a nosotros. Debemos de pensar una cosa, miren, ellos actúan como los progresistas, como los socialistas, ¿no? Actúan así, atacan a la persona, desacreditan a la persona, dándole adjetivos calificativos como facha, nazi, radical, como una persona xenófoba, y usan todo este tipo de adjetivos calificativos. ¿Para qué? Para que cuando una persona vaya a escuchar la opinión de esa persona que ha sido desacreditada por simplemente señalarle algo que no es, esa persona que va a escucharte ya no te va a prestar atención, ya no importa lo que salga de ti. Ya se te ha etiquetado como eso, como nazi, como facha, como lo peor del mundo en lo absoluto. Y yo, sin duda alguna, le hubiera dicho a esta chica que de gracias que está aquí en Occidente y que está aquí en un lugar en donde el Islam no es lo que está esperando, porque su forma de vestir no se lo permitiría en lo absoluto. Ahora quiero compartir con ustedes este otro fragmento, ¿no?, de esa entrevista que le hicieron al sacerdote custodio. Este chico que ustedes ven aquí se llama Omar, es otro musulmán que no es musulmán, que promueve un Islam que no es el Islam, es un Islam que él se inventó en su mente, es un Islam que
tiene que ver con la retórica, la semántica con la que vienen jugando desde un tiempo, desde hace años para acá, de hablar del Islam, y van a ver que aplica la misma estrategia, ¿no? La misma estrategia que estábamos comentando que aplicaba esta chica llamada Hannah, la aplica él, ¿no? Va a tratar como ignorante al padre custodio, va a tratarlo como una persona que no lee nada, que no lee la Biblia, que no conoce de nada en lo absoluto, para justificar o para así hacer ver a esta persona, ¿no? Esta persona habla desde la ignorancia y por lo tanto no puedes prestarle atención. Esta persona no conoce y por lo tanto no puedes, no deberíamos escucharla, y es un radical que está soltando opiniones sin justificación alguna. Entonces vamos a escuchar esta parte y luego comentaremos algunas cosas. No has leído la Biblia en tu vida. Padre, no has leído la Biblia. No has leído el Corán, no has visitado un país musulmán, no estás opinando sobre ningún criterio. Dices que has cogido fuentes abiertas, ¿por qué no has cogido el Corán, que es la fuente? Y toda España tiene que saber que el Islam y el cristianismo es el mensaje de un mismo Dios. Por lo tanto, si usted defiende y está en contra del Islam, que es radical, tiene que estar en contra del cristiano radical, del judío radical, del futbolista radical. No es... ¿Ves? ¿Os dais cuenta? Vamos a analizar otra vez lo mismo, ¿no? Primero, ¿no? Primera estrategia que aplica, la misma. Quiere vender al padre custodio, mostrar al padre custodio como una persona ignorante, como una persona a la que no se le debería de escuchar, como una persona que no sabe de lo que habla, primero, ¿no? Entonces, hace un muñeco de paja con el padre custodio para que así, pues simplemente neutraliza ya cualquier discurso que vaya a decir este señor, el sacerdote. Y esto, como les digo, todos los musulmanes siempre hacen lo mismo, siempre. Hacen un muñeco de paja y atacan a la persona, haciéndola ver como ignorante, como radical, y le dan todos estos adjetivos, como una persona que no lee, inculta, como una persona que no va a la fuente, como una persona que no lee el Corán, ¿no? Entonces, ¿cómo este chico se atreve a decir que un sacerdote no ha leído su Biblia en su vida? Hombre, podremos tener diferencias con los sacerdotes y todo lo que tú quieras, pero ya decir de allí que nunca ha podido leer la Biblia es algo absolutamente ridículo, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Ataca, ¿no?, a la persona, la denosta, la hace ver como ignorante, para que así, victimizándose, él ve: eres un ignorante, tú no has leído tu Biblia en ninguna parte de tu vida, y así sucesivamente, ¿no? Llorando y exagerando, atacar las emociones de las personas para que la persona pues simplemente vea como radical al ignorante, y al que verdaderamente enseña radicalismo, pues ya no lo veas así, de esa manera. Pero la otra falacia que este chico aquí comete es la de contaminar el pozo, ¿no? Es decir, el Islam y el cristianismo es lo mismo, el mismo Dios de la Biblia es el mismo Dios del Islam. Falso, rotundamente falso. No, Omar, deja de envenenar el pozo, deja de ensuciar el pozo, ¿no? ¿De qué trata esta falacia? Lo que trata de hacer este chico es de ensuciar el pozo, ¿no? Es decir, todos somos lo mismo, todos somos iguales, con el propósito de que no haya en lo absoluto ninguna razón o justificación válida para que tú me puedas a mí decir lo que estoy haciendo mal, porque si yo soy violento, tu Dios también es violento. Si el Corán enseña violencia, pues el cristianismo también, la Biblia también enseña violencia. Si en el Corán se enseña esto, como por ejemplo que la mujer no puede hablar delante de su marido con otros hombres, pues entonces la Biblia también enseña esto, ¿no? Entonces usan esta falacia de envenenar el pozo, de decir que somos lo mismo, tenemos el mismo Dios, que no sé qué más, todo este tipo de semántica, con el propósito de que no se justifique el hacer distinciones, el hacer comparativas, con el propósito de que la persona que plantea, ¿no? Plantea una postura que ataca tu idea, pues no tenga cómo justificarla, sino que deje de atacar mi idea para comenzar a defender su cosmovisión, a lo que evidentemente le tenemos que decir a Omar que o él es el ignorante o él es una persona completamente deshonesta intelectualmente, o sea, deshonesta intelectualmente. Y yo preferiría, ¿no?, pensar que Omar es ignorante, preferiría pensar eso a que sea un deshonesto intelectual, intente adoctrinar como se hace en el Islam, ¿no?, a través de retóricas, a través de palabrerías, a través de semánticas a las personas, para que crean algo que no es lo que es realmente. Entonces, como Omar dice que nosotros somos ignorantes, que nosotros no conocemos nada acerca
el Islam, pues mira, yo me voy a tomar el atrevimiento aquí de citar algunos textos que claramente pues incitan a la violencia contra los no musulmanes. Miren, el primero de ellos, por ejemplo, lo podemos encontrar aquí. En la Shura, capítulo 2, versículo 216, dice: se os ha prescrito combatir. ¿Ves? Es una prescripción, ¿no?, que este falso Dios les da a ellos, o que Mohamed les da a ellos. Tienen prescrito, ¿no? Es como una receta, tenéis que hacerlo y apegaros a ello. Aunque os sea odioso, pero puede que os disguste algo que sea un bien para vosotros y que améis algo que es un mal. Alá sabe y vosotros no sabéis. O sea, literalmente el texto dice que se prescribe el combatir, se prescribe el hacer combate, ¿no? Y mira lo que dice el texto: aunque para vosotros sea esto odioso. Y eso es lo que pasa con muchos musulmanes, ¿eh? Muchos musulmanes no se apegan, no sé qué es lo que ocurre internamente en su corazón y en su mente, ¿no? Pero como la conciencia de muchos musulmanes es moralmente superior a la de su propio Corán, pues ignoran, pareciera que ignoraran, nos hicieran los desatendidos de estos mandamientos, de estos llamados que se hacen en sus textos, y lo ignoran. Y el mismo Corán lo reconoce: aunque os sea odioso, pero puede que os disguste algo que sea un bien para vosotros, ¿no? Es decir, mira, si tú eres musulmán, puede que te disguste tener que hacer actos violentos y combatir a los no musulmanes, pero eso es algo que es bueno para vosotros, ¿vale? Tenéis que cometerlo. Entonces imagínense ustedes, ese es el primer texto. Vamos a otro. Mira, el siguiente texto está en la Shura número 4, versículos 89. Dice, mira: quisieran que renegaseis como ellos han renegado y que fueseis iguales. No los toméis como amigos aliados hasta que no hayan emigrado en el camino de Alá. Y si se desentienden, atraparlos y matarlos donde quiera que los encontréis, y no toméis aliado ni auxiliar de entre ellos. Literalmente, aquí el contexto de este texto es que está hablando de algunos que son hipócritas, algunos que pues supuestamente viven un estilo de vida distinto al que debería de vivir, o están siendo como desleales. Pues mira, a los que son desleales con un musulmán, Alá les pide, este falso Dios les pide a ellos que deben de perseguir, buscar, atrapar y matar a donde quiera que los encontréis, aquellos que sean desleales a Alá. Imagínate tú, no, por ejemplo, si los musulmanes desean invadir una tierra, un lugar, ¿no?, como lo están haciendo en África, como lo están haciendo en el Congo, como lo hicieron en Irak, como lo hicieron en Siria, porque siempre ellos entran de esa manera, invadiendo por la fuerza, por medio de la coacción. Pues bueno, si llegan a una tierra y entonces hacen un trato con los pobladores de esa tierra y esta gente dice, pues mira, te pago lo que te tenga que pagar, te pago el impuesto no obligatorio, tú que me has venido a invadir a mí, a imponer tu ley, pues me toca a mí, para que no me mates, pagarte ese impuesto. Entonces imagina, estamos en pleno siglo XXI, 2025, y tengamos que hablar de este tipo de cosas. Pero bueno, de colonización, ¿no? Estamos hablando de colonización en pleno siglo XXI gracias al Islam, ¿no? Pero bueno, el punto es, entonces si hacen un acuerdo con ellos y de repente, pues esta gente, 5 años después, los que eran oriundos de la tierra, deciden ya no pagar más el impuesto islámico, deciden incluso abrazar otras religiones, pues ellos son los desleales y por lo tanto deben de aplicarle esto, perseguirlos, atraparlos y matarlos a todos ellos. Mira lo que dice el siguiente versículo: a excepción de aquellos que se unan a una gente con la que tengáis algún pacto o vengan. El versículo más abajo, en este mismo capítulo, en este mismo Shura, dice en el versículo 91 que encontraréis a otros que quieren estar a salvo de vosotros y a salvo de su gente. Cada vez que se vuelven a la discordia, caen más profundamente en ella. Pero si no os dejan y os ofrecen la paz y detienen sus manos, atraparlos y matarlos donde quiera que los encontréis. Os hemos dado sobre ellos una autoridad evidente. ¿Ves? Entonces, decir que el Corán no promueve la violencia, hombre, tío, es que eres demasiado adoctrinado. No tienes en lo absoluto ningún tipo de integridad, en lo absoluto. O te pasa lo que le pasa a todos los musulmanes, ¿no? Se avergüenzan de su Islam y entonces hacen una disociación, tienen una disociación cognitiva, tienen en su mente un Islam paralelo y de alguna manera interactúan con ese Islam que ellos se han fabricado, porque se avergüenzan de lo que enseña su propio Corán. Ahora vamos a leer el versículo, el Corán capítulo 5, versículo 32.
versículo 33, perdón. Y mira lo que dice: el pago para los que hagan la guerra a Alá y a su mensajero y se dediquen a corromper en la tierra será la muerte o la crucifixión, o que se les corte la mano y el pie contrario, o que se les expulse del país. Esto es para ellos una humillación en esta vida, pero en la última tendrán un inmenso castigo. Repito, el pago para los que hagan la guerra a Alá y a su mensajero y se dediquen a corromper en la tierra será la muerte o la crucifixión. ¿Qué es hacer la guerra a Alá y a su mensajero? Pues bueno, ¿qué es hacerle la guerra a Alá? Pues simplemente eso, ¿no? Salir con unos tratados evangelísticos, predicar en contra del Islam, anunciar, ¿no?, las verdades del Islam, leer estos textos y anunciar y proclamar que Jesucristo es el Señor, que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Eso es considerado hacer la guerra contra Alá y su mensajero. Entonces, el pago a los que hagan eso y también a los que corrompan la tierra, por ejemplo, una persona que practique la fornicación, homosexualidad, alcoholismo, en una sociedad islámica, el pago para ellos es la muerte o la crucifixión, o que se les corte la mano y el pie contrario. Qué hermoso es el Islam, bellísimo, bello. Me encanta el Islam, es bellísimo el Islam, solo paz, ¿no? Como decía esta chica que le dice la Barbigasa, ¿no? La Hannah, ¿no? El Islam es paz interior y usted, sacerdote, tendría que examinarse porque está lleno de mucho odio hacia el Islam. Anda tú. Omar, estamos en siglo XXI, la información ya está a la vista de todo el mundo. Lo peor que le ha pasado a tu Islam es y se llama Internet. Ahora es fácil descubrir si algo es verdad, verídico o no. Ahora es muy fácil. Y yo sé que a ustedes les gusta muchísimo, ¿no? Muchísimo atacar las emociones de la persona, mover las emociones de la persona, sensibilizar las emociones de la persona para que solamente con las emociones se lleguen a conclusiones. Pero no se hace de esa manera. No se hace de esa manera. Deja de engañar, deja de mentir y por alguna vez en tu vida sé sincero y báncatela, como quien diría, como dicen los argentinos. Dilo, sí, es verdad. En mi Corán se enseña que a los infieles hay que aplicarle la violencia, hay que crucificarlos, hay que matarlos. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que enseña el Corán. No, por ejemplo, ahora mira, el Corán, capítulo 8, verso 12 dice: recuerda, oh Mohammed, cuando tu Señor inspiró a los ángeles: estoy con vosotros, fortaleced a los creyentes con la buena noticia del auxilio de Alá. Continúa diciendo: infundiré terror en los corazones de los incrédulos. Golpead a los incrédulos, golpeadlos, pues por encima del cuello y en todos los dedos. No, dale en la cabeza. Y es por eso que los islamistas están asesinando a nuestros hermanos en Nigeria. Muchas veces a ellos, con palo en mano, les destrozan la cabeza a punta de palazos que les dan en la cabeza apegándose a esto. Y como leímos en la shura anterior, les cortan el brazo o el pie contrario, es decir, si es diestro, le cortan en la izquierda. Y también es muy común que lo hacen. Videos como eso hay un montón en Nigeria y en el África que le aplican lo que el Corán les enseña a ellos que tienen que hacer. Entonces, Omar, no seas mentiroso, sé hombre, báncatela y apégate a tu Corán. No te avergüences, no te indignes de tu propia religión. Báncatela, afírmate en esa enseñanza y deja de vender una retórica y una semántica que no existe en lo absoluto. El Corán enseña violencia contra los no creyentes. Bánquense eso, musulmanes. Sean sinceros y no se avergüencen. O por el contrario, renuncien a esa fe malvada y diabólica y abracen la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No tengan temor, que el único Dios vivo y verdadero se ha revelado por medio de su Hijo para salvación de todos los pecadores. Vean la ética que promueve el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la superioridad que hay en Jesucristo, que en lugar de decir a los incrédulos, a los creyentes que los incrédulos tienen que atacar, que los creyentes tienen que atacar a los incrédulos, el Señor dijo que seréis perseguidos, odiados, que si te dan en una mejilla, dan con la otra. Que el Señor le dijo a los discípulos que dijeron: Señor, oramos para que descienda fuego sobre estas personas. El Señor Jesucristo los reprendió y les dijo: en lo absoluto no hagáis este tipo de cosas. Que cuando Pedro sacó una espada y le cortó la oreja, dijo: detente, deja de hacer eso, no se hace eso, y le sanó la oreja. ¿Por qué no dejáis de avergonzaros del Islam y renunciad a él?
Él y abrazar la verdad del Evangelio para salvación de vuestra alma. Si tanto queréis promover el Islam, pues promoverlo bien y dejad de querer engañar a las personas vendiendo una retórica y un Islam que no existe en el Corán. Así que quería hacer este video como reacción a esto y concluir con eso, hermanos. Estamos en una situación en donde se quiere criminalizar a los cristianos. Esto ya se logró hacer en Inglaterra, esto ya se logró hacer en Canadá, en donde los musulmanes pueden hacer y decir con los cristianos lo que quieran, y ningún cristiano se atreva a denunciar las verdades como yo he hecho, citando simplemente el Corán. ¿Por qué? Porque en el momento que lo hagas, ojito, te viene la persecución, Nada, te invito a que le des like al video si así lo quieres, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y nos toca, amados hermanos, orar, clamar al Señor, suplicar al Señor que nos dé también valentía para que como el Padre Custodio, un sacerdote, hermanos, un sacerdote se bancó toda esta situación y por decir la verdad fue capaz de sufrir lo que hay que sufrir. Sufriremos por seguir a Cristo, pero debemos hacerlo confiando en Él y no negar la verdad, no minimizar la verdad.